Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las fracciones. Específicamente vamos a ver como los conceptos básicos y a qué hace referencia cuando hablamos de fracción. Una fracción es una parte de un todo. Por lo general se expresa de esta manera: a sobre b, donde a viene siendo el numerador y b el denominador. El numerador, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es el número superior de una fracción y generalmente representa el número de partes que se toman de un todo o de una unidad. Y lo mismo pasa con el denominador. El denominador es la parte inferior de una fracción y representa el número total de partes en que se divide una unidad o se divide el todo. Para entenderlo mejor, vamos a interpretar lo siguiente. Voy a suponer que esto para mí, esta representación en círculo, es una unidad, ¿sí? Yo puedo dividir esa unidad en partes y similares. En este caso lo estoy dividiendo en dos partes iguales, pero adicionalmente puedo seguir dividiendo, tomar dos partes de la misma unidad. Si tú observas, en la primera parte tomé una parte de la unidad y a eso lo defino como un medio. O sea, lo dividí en dos partes y tomé una parte, lo defino como un medio. Y después tomo dos partes de esa misma unidad y lo defino como dos medios. ¿Qué viene siendo dos medios? Dos medios es igual a una unidad, ¿cierto? Puedo seguir dividiendo la unidad en cuatro partes iguales, pero tomo esas cuatro partes iguales, lo que corresponde a dos partes. O sea, en el numerador tomo dos partes de las cuatro posibles que dividí la unidad. Si observamos acá, un medio es igual a dos cuartos, ¿cierto? Podemos ir haciendo como algo que llamamos equivalencias, o sea, fracciones equivalentes. Dos medios es igual a 1, dos cuartos es igual a un medio, y podemos decir que estas fracciones son equivalentes. Acá tomamos tres cuartos, o sea, tomé una unidad adicional, pero puedo seguir incluso tomando toda la unidad. Si tomo toda la unidad, eso corresponde a tomar ¿qué? Cuatro cuartos, y como lo acabo de decir, corresponde exactamente a la unidad. O puedo seguir dividiendo mis fracciones en más partes. Aquí dividimos en 8 partes iguales, quiere decir, y estoy tomando una parte de esas 8, ¿cierto? Que es la parte que me aparece aquí sombreada. De igual manera puedo tomar más partes. En este caso tomé 4 partes de 8, o sea, exactamente tomé ¿qué? 2 cuartos. Y esos 2 cuartos son equivalentes a un medio. Si observamos gráficamente, representan la misma parte sombreada. Veamos acá un nuevo gráfico en donde tomo una parte más, quiere decir que estoy tomando 5 octavos. Básicamente así es que hablamos de las fracciones. En la parte de arriba de mis fracciones está lo que llamamos el numerador, que es las partes que tomo de una unidad, y en la parte de abajo está mi denominador, que son las partes en que divido una unidad. Veamos a continuación otra forma de expresar estos fraccionarios. Normalmente cuando el fraccionario en la parte de arriba del numerador, la cantidad es inferior al denominador, a este tipo de fracciones le llamamos fracciones propias o fracción propia. Lo que sucede por lo general es que este tipo de fracción, a sobre b, siempre va a ser menor que 1. Veamos ahora qué sucede cuando tomo más partes de la unidad. En este caso tengo la expresión 7 cuartos. Este tipo de fracción se llama fracción impropia y la reconocemos porque el numerador es mayor que el denominador. Si observamos, necesitamos tomar dos partes para poder definir a qué hace parte esa fracción. Entonces tomamos 4 partes como una unidad más 3 cuartos, 3 partes de otra unidad que son 3 cuartos, para sumar mis 7 cuartos, que eso vendría a ser la representación gráfica. 4 cuartos más 3 cuartos igual a 7 cuartos, siendo una fracción impropia. Por lo general, este tipo de fracciones a sobre b siempre va a ser mayor que 1, ¿cierto? Cuando son impropias, siempre a sobre b es mayor que 1. Cuando son propias, a sobre b es menor que 1. Ahora veamos qué sucede cuando la fracción es igual a la unidad, ¿cierto? Entonces que tomamos cada una de las partes de la unidad, hablamos de 4 cuartos. Ahí lo que decimos es que a sobre b es igual a 1, y esto solo se da si, solo si a es igual a b, ¿cierto? Si a es igual a b, decimos que esta expresión es igual a 1. En estos casos es importante aclarar que b nunca puede ser 0, ¿no? B nunca puede ser 0, ¿ok? Ahora veamos el siguiente tema que está relacionado con los números mixtos. Para poder hablar de números mixtos, entonces estamos hablando de una especie de número combinado. Aquí encontramos gráficamente la representación de lo que es 11 cuartos. ¿Y 11 cuartos equivale a qué? Pues a escribir 11 dividido 4, ¿cierto? Básicamente lo que yo hago es buscar un número que multiplicado por 4 se me aproxime a 11. En este caso es el 2.
porque 2 por 4, 8, a 11, 3. Y digamos que así quedó mi división. Ya previamente en otros videos hemos explicado cómo hacer las divisiones, por si tienes de pronto dudas acerca de este tema. Por ahora tengamos en cuenta que para hallar mi número mixto me valgo de mi cociente, que en este caso el resultado es 2, y lo comparto con mi resto o residuo y el divisor, de tal forma que me va a quedar que mi número mixto representa la cantidad de 2 enteros 3 cuartos. Esa es la forma como yo leo un número mixto. ¿Cómo convierto yo un número mixto a fracción? Pues simplemente cojo ese 2 y lo multiplico por el denominador de la fracción que se encuentra al frente. Sería 2 por 4, 8 más 3, 11 cuartos, ¿cierto? Esa es la forma como yo lo puedo pasar de fracción a mixto y de mixto a fracción, ¿ok? De todas maneras, tengamos en cuenta que un número mixto es una combinación de un número entero y una fracción, tal y como aparece aquí en la pantalla. Veamos a continuación cómo expresar una fracción como decimal. Para tal efecto, tenemos acá un medio que es igual a ¿qué? A 0.5, ¿cierto? Esa es la forma como yo expreso una fracción en forma decimal. Simplemente dividiendo 1 entre 2, ¿listo? O podemos hacerlo con otro número, 3 cuartos. Lo que yo hago es dividir ¿qué? El 3 dividido 4 y eso me da 0.75. O en su defecto, dependiendo de la fracción de las partes que haya tomado de la unidad, en este caso para el ejemplo que tengo acá que es 5 octavos, la forma es pues coger ese 5 y dividirlo entre 8, ¿cierto? Básicamente así es como yo hallo el cálculo de la parte decimal de una fracción. Entonces, ¿qué busco yo acá? Un número que multiplicado por 8 se me aproxime a 5. Como yo sé que no me cabe, entonces lo que hago es que agrego un 0 al cociente y una coma para separar y agrego un 0 en el dividendo. Y ahora busco un número que multiplicado por 8 se me aproxima a 50, que es mucho más fácil. En este caso es 6. 6 por 8, 48. A 50, 2. Básicamente, así es que lo resolvemos. Si quiero seguir dividiendo, lo que hago es que agrego un 0 más en la parte del resto, en el residuo, y busco un número que multiplicado por 8 se me aproxime al 20. En este caso es 2. 2 por 8, 16. A 20, 4. Por lo general, lo que nosotros buscamos en la parte decimal es que no hayan más de 3 números. Vamos a mirar un tercer número a ver cuánto me queda esta expresión. Si veo que me sigue saliendo residuo, se me sigue quedando resto, pues lo dejo ahí y simplemente utilizo los primeros 3 decimales. O observemos en este caso qué sucede. Si yo agrego un 0 adicional, pues simplemente voy a buscar un número que multiplicado por 8 me dé 40. En este caso pues es el 5. Porque 5 por 8, 40. A 40, pues obviamente me da que el resultado es 0. Si el residuo es 0, quiere decir que la respuesta es hasta ahí, finita, ¿cierto? Terminó. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado de dividir 5 octavos es igual a ¿qué? A 0.625. Y es la forma como yo puedo expresar una fracción en forma decimal. ¿Cómo? Dividiendo, tal y como lo hicimos aquí en el ejemplo anterior. De esta misma forma es como hacemos la división para cada uno de estos números anteriores. Analicemos ahora lo que es una fracción equivalente. Recordemos que habíamos inicialmente hablado de que esta era mi unidad. Y yo mi unidad la puedo expresar como ¿qué? La puedo expresar como 2 medios, incluso la puedo expresar como 4 cuartos o 8 octavos. Si puedo expresar esa unidad de esta forma, cada una de estas fracciones que yo acabo de encontrar equivalen al mismo resultado. Y por eso se llaman fracciones equivalentes. X significa igual, valentes, igual valor, ¿cierto? Veamos aquí otro ejemplo, un medio, que un medio corresponde exactamente a la parte sombreada de mi gráfica, ¿cierto? Y esto es equivalente a ¿qué? A 2 cuartos, tal y como aparece acá, que dividí la unidad en 4 partes, o en su defecto a 4 octavos, o incluso a 8 16avos, que es como he venido tomando y dividiendo las partes de la unidad en cada uno de estos gráficos. Si observamos acá, estas razones también son equivalentes. ¿Por qué? Porque corresponden al mismo valor. Decir 2 cuartos es exactamente tomar un medio. O decir 4 octavos es exactamente tomar 2 cuartos o un medio. Y de la misma manera, 8 16avos corresponden exactamente a la misma parte de la unidad. O sea, la parte que hemos tomado de la unidad. Veamos acá otro ejemplo. Para mi ejemplo de mi unidad original, he dividido la unidad en 4 partes iguales y de las cuales he tomado 3. O sea que lo puedo expresar como 3 cuartos. Si yo a esa unidad la sigo dividiendo, la divido en 8 partes iguales
Esos 3/4 me quedan convertidos en ¿qué? En 6/8, ¿cierto? Y si sigo dividiendo esa unidad por la mitad, en vez de 8 partes, lo divido en 16 partes, pues esos 3/4 que corresponden a 6/8 también van a equivaler a 12/16, que es básicamente las partes que estoy tomando de la unidad al dividirla en 16 partes, ¿cierto? Si observamos acá, cada uno de estos fraccionarios son equivalentes, gráficamente me representan la misma cantidad. No importa el gráfico, siempre me van a representar. En el caso de un medio, cada uno de estos me representa la misma cantidad en la parte sombreada y lo mismo sucede en la parte de las unidades. Por tal efecto podemos deducir que una fracción equivalente es una fracción que tiene el mismo valor que otra, aunque sus numeradores y denominadores pueden ser diferentes. Por lo tanto, podemos decir que si tenemos el número 2/3 y lo multiplicamos por 2, o sea, esta expresión, esta fracción, lo multiplico por 2, que es un número natural, pues su resultado va a ser 4/6, que es un número equivalente, una fracción equivalente a 2/3, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer si lo multiplico por 3. Si lo multiplico por 3, me voy a encontrar que es 6/9. Y también es una fracción equivalente. ¿Qué dice acá? Pues multipliqué 2 por 2 y me dio 4, y 3 por 2 y me dio 6 para la primera fracción equivalente. Y para la segunda multipliqué 2 por 3, 6, y 3 por 3, 9, 6/9. De esta forma es que yo puedo, utilizando los números naturales, hallar más fracciones equivalentes. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso de calcular multiplicando por los números naturales, creciendo el número, dicho de otra manera, se llama la amplificación, ¿cierto? La amplificación de un número, que podemos definirlo como ¿qué? Como en términos generales se refiere al acto de hacer algo más grande o aumentar su tamaño. ¿Cómo yo puedo comprobar que esto es cierto? Básicamente lo que yo puedo hacer es que multiplico en cruz 2 por 6 y 3 por 4. Si el resultado de esos dos números es el mismo, yo puedo decir que esas dos fracciones son equivalentes. Puedo hacerlo también multiplicando 2 por 9 y 3 por 6. En este caso me quedaría que eso es 18/18. Como los dos resultados son iguales, decimos que estas dos fracciones son equivalentes. Es la forma como nosotros podemos comprobar cuando dos fracciones son equivalentes. Igual pude haber hecho 4 por 9 o 6 por 6, 36. En juntos casos decimos que estas dos fracciones también son equivalentes. Otra forma de confirmar de que estas fracciones son equivalentes es dividiendo, ¿no? En este caso yo he dividido la fracción original, 2/3. Como ya hemos venido repasando este tema, para poder dividir decimos que buscamos un número que multiplicado por 3 se me acerque al 2. Como no existen los naturales, pues lo que yo busco es que pues, agrego un 0 en el cociente y agrego un 0 en el dividendo, ¿cierto? De tal manera que convierto esta expresión de esta forma. Y ahora me queda más fácil calcularlo, porque voy a buscar un número que multiplicado por 3 se me acerque al 20. En este caso, ¿cuál es? Pues es 6. 6 por 3, 18, a 20, 2. Y sucesivamente puedo seguir hallando decimales. Entonces simplemente agrego un 0 acá en el dividendo y vuelvo a preguntar. Busco un número que multiplicado por 3 me dé 20, otra vez es el 6. 6 por 3, 18, a 22. Se me repite la serie, entonces simplemente agrego otro 0 y busco un número que multiplicado por 6 se me acerca al 20, 6 por 3, 18 a 22. Como yo observo que se me repite la serie, pues simplemente este va a ser mi decimal, ¿cierto? Previamente ya habíamos hablado que este tipo de decimales se llaman decimales periódicos. Se les agrega una coma, quiere decir que continúa hasta el infinito la misma expresión. ¿Qué voy a hacer acá? Para mi ejemplo, yo tomo el 6 y lo divido por 9. Y la idea es identificar si mi resultado, mi cociente, corresponde al mismo número. Entonces, al igual que en el anterior caso, busco un número que multiplicado por 9 se me acerca a 6, no hay, entonces agrego 0 en el cociente y agrego un 0 en el dividendo. Y busco un número que multiplicado por 9 se me acerca a 60. Ese caso es 6. 6 por 9 es 54, a 66. Agrego un 0 y vuelvo a repetir el mismo ciclo, ¿cierto? Busco un número que multiplicado por 6 se me acerca a 60. 6 por 9 es 54, 66. Exactamente me corresponde al mismo número. Entonces busco un número que multiplicado por 9 se me acerca a 60. En este caso es 6. 6 por 9 es 54, 66. Y si observamos, se repiten los ciclos y se sigue repitiendo el mismo número. Quiere decir que mi parte decimal es la misma. Por ende, podemos decir que estos dos números son, o estas dos fracciones son
equivalentes. Es la forma como confirmamos si las fracciones son equivalentes. Es aplicando la división y observando que sus resultados sean idénticos. Entonces observemos acá que yo pude seguir aumentando mis números equivalentes. Yo puedo hallar diferentes números equivalentes para la expresión 2/3. Simplemente multiplicando 2 por 4, 8, y 3 por 4, 12, 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15, 2 por 6, 12, y 3 por 6, 18, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿cierto? De igual manera puedo hacerlo para cualquier número, siempre multiplicando por los números naturales, puede ser a partir del 2, ¿cierto? Entonces yo digo 5 por 2, 10, 7 por 2, 14, 5 por 3, 15, 7 por 3, 21, 5 por 4, 20, 7 por 4, 28, 5 por 5, 25, 7 por 5, 35, 5 por 6, 30, 5 por 7, 42, y así sucesivamente hasta el infinito. De esta forma es como yo puedo encontrar varias fracciones equivalentes a un número. Por lo general, los problemas nos dicen hay 3 o 5 fracciones equivalentes a tal número. Esta es la forma como las podemos calcular, simplemente multiplicando por los números naturales la fracción equivalente que tomo como referencia. Veamos acá otro tema relacionado con las fracciones, en este caso las fracciones irreducibles, el concepto de fracción irreducible. Decimos que una fracción es irreducible cuando no se puede simplificar más. Para tal efecto, tomamos como ejemplo la siguiente fracción. Yo tengo la fracción 24/36. Para esto es importante manejar los conceptos de divisibilidad. Si de pronto tienes dificultad en este tema, te sugiero que hay unos videos acá donde ya expliqué previamente lo que era la divisibilidad por cada uno de los números. Divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 7, por 9, por 11 y más. Te invito a que revises dos videos que están relacionados con este tema. Como yo sé que este número es divisible por 2 porque terminan en cifra par cada uno de estos dos números, entonces yo le puedo sacar mitad a esta expresión. Entonces la mitad de 24, pues simplemente ¿qué sería? Pues sería 12. Y la mitad de 36 pues es 18. Para esto pues es necesario también tener claridad de las tablas, ¿no? Puedo seguir simplificando los números 12 y 18. La mitad de 12 pues es 6 y la mitad de 18 pues es 9. Si observamos lo que sucedía aquí en el anterior caso es que también terminaban en cifra par. Si observamos los siguientes números 6 y 9, el de arriba le puedo seguir sacando mitad pero al de abajo ya no. Entonces tengo que buscar un número primo que me colabore, que sea múltiplo de los dos. En este caso es el 3, ¿cierto? Le puedo sacar tercera a juntos. Y le puedo sacar tercera 6, que es 2, y tercera 9, que es 3. Cuando ya veo que no le puedo sacar nada más a ninguno de los números, eso es lo que yo llamo mi fracción irreducible. En este caso mi fracción irreducible es igual a 2/3. Ese sería el resultado final de simplificar este número, 24/36, que es equivalente a 2/3. ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera? Pues aplicando lo que nosotros llamamos la descomposición en factores primos. Para tal efecto me va a valer de los números primos, ¿ok? Entonces nos vamos a valer de esta tableta de los números primos. Por lo tanto empiezo a sacar al primer número, el primer número primo, en este caso sería 2, ¿cierto? Porque termina en cifra par. Entonces, mitad de 24, 12, como termina en par, puedo seguirle sacando mitad, mitad de 12, 6, es número par, sigo sacando mitad, mitad de 6, 3, ya no le puedo sacar mitad, el próximo número primo es 3, entonces tercera, 1 y 1 es 1, ¿listo? Al igual lo hacemos que en el número 36, descomponemos en sus factores primos, empezando por mitad, mitad de 36, 18, mitad de 18, 9, como este ya no le puedo sacar mitad, entonces tercera, tercera de 9, 3, y tercera de 3, 1, y 1 es 1, ¿cierto? Habiendo hecho esta descomposición de factores primos, la forma de poder llevar 24/36 a su fracción irreducible es eliminando cada uno de los elementos comunes en cada uno de estos dos números. Entonces elimino en los factores primos los elementos que son comunes que sean primos. En este caso elimino un 2, elimino un 2. Elimino de acá otro 2, elimino de acá otro 2, los que sean comunes. Aquí hay un 2, pero aquí ya no hay más, ya no puedo eliminar más 2. Entonces mido el siguiente cifra, aquí hay un 3 y aquí hay más de un 3, entonces puedo eliminar un 3 de acá con un 3 de acá. ¿Por qué no puedo eliminar los unos? Porque los unos no son números primos.
simplemente por eso. Los que yo elimino acá, o que simplemente más que eliminar, es que paso una rayita, voy como escogiendo el número. ¿Para qué? Para que los números que me queden sin la rayita, sin eliminar, pues multiplicados por el entre sí, la cantidad de números que me queden acá multiplicados entre sí, va a ser el número de arriba, que corresponde al 24, en este caso 2 por 1, 2, y en la parte del 36 los que me quedaron, que son el 3 por 1, serían los números que corresponden a mi fracción irreducible. En este caso 24/36 es igual a 2 tercios, y esta forma es la que yo recomiendo cuando los números son demasiado grandes. Cuando los números son demasiado grandes, una forma sencilla de poder sacar la fracción irreducible es a través de la descomposición en factores primos. Cada número lo descomponemos, eliminamos los elementos comunes, eliminamos, y su resultado va a ser que la multiplicación de todos los números que me queden, de todos los números primos que me queden en esta línea entre sí, incluso multiplicado por el 1, ese va a ser en su defecto, si el número de arriba, en este caso que es el 24, pues acá va a quedar el 2, y en el otro caso, el número de abajo, que es el denominador, que es 36, pues en su defecto, el resultado de multiplicar cada uno de los números primos de acá va a ser 3, y ese va a ser el resultado final. De acuerdo a eso, entonces el resultado de simplificar 24 sobre 36 va a ser igual a ¿qué? Pues a 2 por 1, 2, y 3 por 1, 3, o sea, a 2 tercios. Y observamos que 2 tercios es equivalente a 2 tercios. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta información. Les dejo estos ejercicios acá como para que los puedan desarrollar y puedan repasar sobre este tema. Y pues nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.